Bueno, mi gente, ¿qué es la que hay? Pues vean, yo me encuentro por acá, en el Ecoparque Baijú, ubicado en el municipio de Río Frío, Valle del Cauca. Sí, señores, aquí a continuación te voy a mostrar todo lo que ofrecen para que vengas a conocer con tu familia, amigos o pareja. Acompáñame pues en esta aventura. Mi gente, les comento que el Ecoparque Baijú se encuentra ubicado a 1 hora de Buga o 49,9 kilómetros o también a 2 horas desde Cali. Nuestro punto de partida en esta oportunidad fue Guadalajara de Buga. Entonces aquí tomamos toda la vía que conduce desde Buga hacia Media Canoa, derechito hasta este punto. En este punto que observa aquí en pantalla debemos girar a mano derecha para tomar la vía Media Canoa La Virginia, que nos va a llevar a Río Frío, Valle del Cauca. Entonces ahí continuamos todo derecho. Esta vía tiene un peaje que es el peaje de Río Frío. El camino es todo derecho hasta este punto que observa en pantalla. Aquí en la glorieta se debe girar a mano izquierda. Ya ahí uno continúa derecho hasta este punto. En este punto aquí en la iglesia se debe girar a mano izquierda. Después, esto ya viene siendo la carrera octava, y en la carrera octava con calle Coartada se debe girar a mano derecha. Luego ya uno sigue por toda la calle Coartada y en la carrera 10 debe girar a mano izquierda. De ahí ya el camino es todo derecho para tomar la vía Salónica Río Frío. Esta vía se encuentra en muy buenas condiciones. Ahí uno durante el trayecto pasa el río. Continúa todo derecho por la vía Salónica Río Frío, toda se encuentra pavimentada, y ya aquí en este punto a mano derecha se encuentra el Ecoparque Baijú. Aquí ya les comparto toda la información de este fabuloso lugar para que vayan a conocer. Bueno, mi gente, por aquí ya llegamos a Baijú. Lo primero es que reportan en recepción y aquí les ponen esta manillita. Aquí ya nos van a entregar la habitación, ya les comparto qué tal. Por aquí ya llegamos a lo que será nuestra habitación acá en Baijú. Esta habitación tiene cama doble, tiene televisor con DirecTV, por acá tiene nochero, vea, ventilador. Este es el baño que por ahí está Nata, miren. Por aquí vamos a probar la cena acá en Baijú, vea. Vamos para uno de los restaurantes a cenar, ya les compartimos qué tal. Esta es nuestra cena aquí en Ecoparque Baijú, vea. Por acá tenemos chuletica de cerdo y por acá tenemos cordón blue. La cena y el desayuno van incluidos en el valor que ustedes cancelan el hospedaje. Acá en Baijú de noche hacen una caminata. Aquí ya vamos en el sendero. Vamos a terminar en una fogata. Aquí ya vamos con el guía. Higüeya. Este animalito es conocido vulgarmente como Chucha. bueno, ahí es que la conoce. Pero su nombre es zarigüeya, ¿vale? Es muy importante para el medio ambiente, pero también para nosotros como tal tenerlo cerca. Les explico. Para nosotros, por el tema de que este animalito consume carne. Bueno, son omnívoros, consumen frutas y carne, ¿vale? Carne por el tema de ciertos animales que suele ser peligroso para nosotros, como lo son las arañas, alacranes y serpientes. Para el medio ambiente es importante porque al consumir las fruticas dejan sus semillitas o pepitas regadas, lo cual hace que se produzcan más de estas frutas, ¿vale? Acá en Baijú ellos han hecho una réplica del Parque Ecológico de San Agustín, vea. Parque Ecológico Cultura Agustiniana, que se encuentra en el Huila. Entonces, ellos tienen varias figuras. Y en el recorrido nocturno el guía les va explicando uno a uno el significado de ella. Aquí ya terminamos el sendero de mitos y leyendas. Nos contaron la historia de la Llorona, del Duende, de la Madremonte, mejor dicho. Por acá ya llegamos a los camping. Nos están comentando que acá también manejan camping de 2 a 4 personas. Vale 90.000 pesos por persona, incluye desayuno y cena. Bueno, por aquí ya llegamos a la fogatica. La fogata. La señora fogata, bro. Por acá también tienen una fonda para que se parchen. Vea, sabroso. Acá le ponen buena música, le toman una cervecita y todo. Acá en Baijú tienen fonda y también tienen su propia cerveza artesanal, vea, para que vengan acá a parcharse.
Bien, bueno, yo está de miel, sabrosa. Tienen también una como base de café, una cerveza negra. Estos son nuestros buenos días aquí en el Ecoparque Baijúa. Nuestra habitación tiene esta vista espectacular. Bien. Por allá está el lago, allá hay otro restaurante, las piscinas. Ya aquí a continuación vamos a ir a desayunar y ya les comparto qué tal. Les comento que el desayuno acá en Baijú lo sirven en el restaurante de la parte de abajo. Baijú tiene dos restaurantes. Este es el restaurante de la parte de abajo. Aquí al lado ya están las piscinas, las canchas y todo. Ahora les muestro todo lo que tiene. Les comento que eso acá en Baijú es tan bueno que se llena. Vienen muchos grupos de la tercera y todo a hacer paseo. Está lleno el restaurante. Ya vamos a probar el desayuno. Bueno, mi gente, este es nuestro super desayuno aquí en Baijúa. Por acá tenemos periquito con calentado, arepita y queso. Y por acá tenemos huevitos con jamón, arroz, arepita y queso. También viene con chocolate y café. Este desayuno va incluido en el valor del hospedaje. Mi gente, hay algo muy bacano que me encontré acá en Baijú. Y es que ellos tienen este carrito, ¿ya? Para atendimiento preferencial. Entonces las personas que están en silla de ruedas o los abuelos o mujeres en embarazo, ellos los pueden movilizar en este carrito, ¿ya? Acá en Baijú se van a encontrar con este mapa. En este mapa está detallado como todo lo que hay aquí en el Ecoparque. Entonces por acá inicia con el ingreso. Por acá hay un recorrido donde van a encontrar unas estatuas de dragón, el museo arqueológico. Por aquí hay un muro de escalar. Por acá están todos los mitos y leyendas de La Llorona. Por acá están las canchas de fútbol. Acá hay piscina tratada y piscina natural. Vea, estas son las dos piscinas. También tienen enfermería. Por acá es como para que escuchen musiquita. Acá también hay cabalgata, sí señores, hay kayak y no, mejor dicho, esto es muy completo. Por aquí están los restaurantes. Aquí ya vamos a mostrarles todo lo que tiene el parque. También hay tiendita, acá venden flotadores y demás, vea. Esta es la tiendita. Flotadores, miren todo lo que venden. Vestidos de baño, gorras. Importante, acá en Baijú también tienen enfermería, sí señores. Esta es la cancha de fútbol para que venga a jugar un picadito sabroso con sus amigos o su familia. Alrededor de todo el parque hay muchas carpas con mesa y sillas para que usted haga ahí con su familia o su grupito. Ahí por todo el parque hay. Aquí ya vamos a bajar a las piscinas por el sendero ecológico, ¿no? Aquí nos encuentra el museo arqueológico. Llega a los restaurantes, a las piscinas. Aquí ya vamos a arrancar el sendero. Aquí durante el recorrido del sendero ecológico pues se encuentran las fichas técnicas de cada animal, de los animalitos que hay aquí en la zona. Aquí ya ahorita nos encontramos con el museo arqueológico, la réplica del museo arqueológico. Por aquí llegamos a las lápidas de los ancestros, de los antepasados. Esta es una réplica del museo arqueológico que está en el Huila, miren. Y por acá hay más figuras o más estatuas. Bien bacano. En este punto hay algo muy bacano y es que nos cuentan la historia de estos ancestros que hacían un juego que se llama el juego de la pelota. El que perdía le mochaban la cabeza, reducían el cráneo y hacían collares para ellos. Vean. Miren pues, por aquí, vean, este por ejemplo ya tiene aquí el cráneo reducido y ya se había hecho su collar. Bueno mi gente, esas son las piscinas tratadas. Miren. Tiene resbalador y qué tales. Sí, ya. Esta es la piscina tratada para adultos. Esta es la piscina natural de niños. Miren, por acá está la otra. Bien sabroso. Por acá nos vinimos con Nata para la piscina natural. Está deliciosa. Está sabrosa. Bien buena. Por acá en Baijú también hay kayak. Ya nos vamos a montar en el kayak. Por aquí ya nos montamos en el kayak con Nata. Aquí ya vamos a remar, señores. Les comento que esta actividad vale 10.000 pesos por persona en el lago. Bien bacano. Gente, les comento que acá en Baijú ofrecen como los platos del día y también platos a la carta. En nuestro caso vamos a pedir plato a la carta. Esta es la carta acá, entonces venden chuleta 28.000, la media y la entera 33.000. Filete de pollo, sobre barriga, lengua en salsa, costilla, churrasco, punta de anca. Vea, asado ranchero, picada mixta, trucha. Yo creo que también vamos a pedir una trucha. A la plancha vale 29 y al ajillo 31.
Ya les comparto qué tal. Bueno, mi gente, este es nuestro super almuerzo acá en Baijú. Vean, por acá tenemos chuletica de pollo a 33.000 pesos. Viene con papita a la francesa, ensalada de arroz. Y por acá tenemos trucha al ajillo a 31.000 pesos. Viene con patacón, arroz y ensalada. Esto se ve sabroso. Aquí ya vamos a probar. Por aquí Nata ya va a probar el almuerzo, vea. Vamos a ver qué tal es. Chuletica de pollo. Está grandota esa chuleta. Sí, está gigante. Buenísima. Deliciosa. Vea, uff. Sabrosa. Aquí vamos a probar la trucha al ajillo. Sabrosísima. Uy, no, mi gente, les cuento que esos platos a la carta acá en Baijú están súper deliciosos. ¿O qué nota? Buenísimo. Gente, les comento que acá en Baijú también hay canopy, sí, señores. Vale 15.000 pesos por persona. Ya nos vamos a ir a tirar. Ay, ay, ay. Que ya nos fuimos. Ya. Bueno, mi gente, aquí ya estamos listos para ir al canopy. Ya. Juan Camilo ya nos va a lanzar. Nos fuimos, pues. 1, 2, 3, vamos. Eso, vaya, ay, ay. Eso. Hombre, mano. Una chimba. Vean, a Natalia la tuvieron que traer con palo. Es que yo no peso, él me empujó, de verdad. Con palo la tuvieron que traer. Por acá en Baijú también hay cabalgata, vea. Ya nos vamos a ir a subir en el caballito, sí, señores. Aquí ya nos vamos en la cabalgata, vea, acá en Baijú. Aquí vamos con Canela. Esta va a ser nuestra yegua. Bien hermosa. Acá me están comentando que el valor de la cabalgata es de 0 a 5 años, 20.000 porque deben ir con un acompañante, ¿sí? Un adulto. De 5 a 10 años vale 10.000 y ya es decisión del adulto si lo quiere acompañar o no. Todos los recorridos son guiados. Y mayores de 10 años ya hasta los 60 vale 20.000 pesos. En nuestro caso, vea, están 20.000. Ya nos vamos. Como les comento, los recorridos son guiados. Allá adelante va el guía, vea. Y va Nata también. Les comento que el tipo de recorrido depende de la edad. Si son niños de 0 a 5 años, el recorrido es brevecito, no los meten a trocha ni nada. Pero si ya son adultos o más, vea, los meten hasta el río y todo. Y ya vamos en el río, miren. Bueno, este río que están observando aquí a mi espalda se llama Río Frío. Este es el famoso Río Frío. Vea. Cuento que esa experiencia estuvo fenomenal, ¿o qué, Nata? Sí, súper chévere. Son hermosos los caballos. Muy bacano, ahí los caballitos los tienen muy bien Y el tenidos. recorrido es súper chévere. El recorrido es muy chévere. Ahí por el río en nuestro caso, ¿no? Recuerden que el recorrido varía dependiendo de la edad. Si es un niño de 0 a 5 años, pues es más básico. Pero vea, el recorrido que nos hicieron a nosotros, muy muy bueno. Muy bacano, súper recomendado. Si les ha gustado todo lo que han visto hasta este momento, ya saben, por aquí abajo está el perfil de ellos. Ecoparque Baijú, un lugar fenomenal para que vengan con su familia, amigos, su grupito de la tercera edad, muy bacano, les va a encantar. Les comento que acá en Baijú también tienen estas cabañas, ¿vea? Tipo alpina, se llaman alpina. Estas cabañas tienen un valor de 115.000 pesos por persona, incluye la cena y el desayuno. ¿Vea? Bien bonitas. Bueno, mi gente, aquí a continuación les voy a mostrar qué tal la habitación que nosotros nos hospedamos en Baijú. Vea, lo primero es que tiene esa super vista. Por acá al interior tiene televisor con DirecTV, sí señores. Por acá tiene espejito, tiene baño privado con ducha. Y vea, por aquí está la cama doble, si sufren de frío les prestan cobijitas. Esta habitación como tal es en el Hotel Baijú. Tiene un valor de 145.000 pesos por persona y te incluye la cena el día que llegas y el desayuno. Te cuento que aparte de esta habitación ellos también manejan unas cabañas alpinas, así se llama, como para parejita y camping. Entonces, si te gustó todo lo que has visto hasta este momento, por acá vas al perfil de ellos para que los contactes, hagas tu reserva. Si venís en grupo, ellos tienen mucho beneficio. Entonces, escribile que acá la va a pasar súper bien. Acá el check-in es a las 3 o 4 pm y el check-out es a las 12 o 1 pm.
El horario de alimentación es de 7:30 de la mañana el desayuno, a 9:30, el almuerzo de 2:30 pm a 3 pm y la cena de 6 a 7:30 pm. Ahí está la información, vea. Y acá en Baijú también tienen este muro para escalar, vea. Es otro de los atractivos. Hay varios niveles, vea. Nivel novato, avanzado, experto, el que llega allá al fondo. ¿Cómo te sientes para escalar? Estamos listos, profe. Vamos a ver. Nos fuimos a ver. Se fue. Uy, muchachos, estuve a un pelo. Uy, no, eso cansa mucho. Ah, sí. Por aquí ya, Nata. Vamos a ver cómo me va a mí. Se fue. Dale. Bueno, primer intento. Gente, para los que estén interesados en venir acá a Baijú, les comparto esa información, vea. La entrada normalita vale para adultos 30.000 y para niños de 6 a 12 años. La entrada les incluye el acceso a las zonas comunes, sí, a la piscina y eso. También tienen un pasadía para adultos a 54.000 y niños de 6 a 12 años 49.000. Ese pasadía les incluye el acceso a las zonas comunes y a las piscinas. También manejan pasadías extremos, camping hotelero, cabaña alpina y el Hotel Baijú, que el Hotel Baijú fue la habitación donde nosotros nos quedamos. El camping está a 90.000 los adultos y 75.000 los niños de 6 a 12 años. Y la cabaña alpina está en 115.000 los adultos y 90.000 los niños de 6 a 12 años. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por este video acá en este fabuloso lugar llamado Baijú. Espero les haya gustado todo lo que les acabo de compartir y visiten pronto esta maravilla que les va a encantar. Muy bacano este lugar, lleno de muchas cosas por hacer.